todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. Hoy hablaremos sobre el IO-Link del sensor a la nube en colaboración con nuestros asociados Murre Electronic. Bueno, yo soy Naroa del equipo de AFM Cluster y os haré una pequeña presentación antes de que Jesús Vizoso, en Application and Sales Consultant en Murre Electronic, empiece con su ponencia sobre el IO-Link. Después tendréis un pequeño tiempo para preguntas y dudas que podáis tener, las cuales las podéis volcar en el chat de preguntas y respuestas abajo. Bueno, AFM Cluster es la primera asociación en que nace en el país y es la asociación en que engloba todo el ecosistema del manufacturing avanzado. La primera asociación que nace es AFM, la cual es el grupo de máquina, herramienta y componentes. Después tenemos ADIMAT para la fabricación aditiva, herramientas de corte en las que se agrupan en AIME, mecanizados corte y calderería en las cuales se agrupan en AFMEC. Tenemos la Asociación de Automatización y Robótica que se llama STEC, herramientas de mano que se engloba en SQueen y por último Startups para la Fabricación Avanzada que se engloban en AppTech. En AFM en este ecosistema somos más de 800 empresas y más de 100 partners, y en este ecosistema se acaba acaba de ser formado con el IMH Campus, que es el campus de la fabricación avanzada. En AFM somos más de 28 empleados y ofrecemos diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos el servicio de marketing y comunicación y comercial, dando también apoyo a la digitalización de servicios. Tenemos el equipo de apoyo de administración y finanzas, el de I+D de innovación tecnológica, el cual ayuda a nuestras empresas asociadas a optar por proyectos tanto nacionales como europeos. Tenemos la internacionalización y mercados, los cuales hacen misiones y van a diferentes ferias por todo el mundo con nuestros asociados. Y por último, el de personas y formación, que ligado a esto os quería hablar de Joint, el primer portal de empleo industrial creado por AFM Cluster. Este portal de empleo es una herramienta gratuita en la cual une la demanda con la NECE, y la gente que está buscando trabajo en el sector industrial, y es como he dicho, es una herramienta totalmente gratuita, la cual os invito a que exploréis en joint.es. Y nada, yo con esto acabo la pequeña presentación que os quería realizar y doy paso a Jesús. Hola, muy buenas. Soy Jesús Vizoso, soy Application Sales Consultant en Murre Electronic, y hoy vamos a hablar sobre las soluciones de IO-Link enfocados pues, a lo que es la digitalización de la fábrica. Entonces, bueno, tengo una presentación que os voy a compartir. Creo que ya la estáis viendo todos. Sí, Jesús, ya lo vemos. Perfecto. Entonces, bueno, principalmente, bueno, primero vamos a empezar haciendo un poco de presentación de lo que es la empresa Murre Electronic y luego iremos pues presentando cómo ha llegado Murre Electronic a desarrollar productos para IO-Link, ya que, como veréis, pues está muy relacionado con el objetivo, con la visión que tenía Murre Electronic desde hace muchísimos años. En principio, Murre Electronic es una empresa fundada en 1975, una empresa familiar. Actualmente tenemos unos 3.300 empleados en todo el mundo, con representación en 50 países, y solemos tener 1 millón de productos en stock. Somos fabricantes de productos para automatización. Realmente, nosotros nos definimos como especialistas en automatización descentralizada, y sobre todo nos enfocamos en todo lo que es producto eléctrico y electrónico para aplicación en máquinas y plantas industriales.
Nosotros pues, nos destacamos principalmente pues, porque desarrollamos productos siempre con el objetivo de facilitar la instalación con la última tecnología que puede haber en la industria. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos que siempre veréis en los desarrollos de nuestros productos, pero después también tenemos una cultura de equipo y una experiencia en servicio al cliente muy amplia y muy desarrollada a lo largo de muchos años. Las fábricas de Murro Electronic están situadas en los diferentes continentes, lógicamente, para dar un servicio global. La principal de automatización está en Alemania, si bien pues, luego hay otra fábrica en Alemania pues, para hacer productos no tan de tanta innovación tecnológica en la frontera con Chequia o incluso en Chequia con la frontera con Alemania, donde producimos otro tipo de productos, principalmente los cableados y los conectores. Y después, pues otras plantas que tenemos se sitúan en Estados Unidos y en China para poder abarcar los mercados asiáticos y norteamericanos principalmente. Y bueno, ya empezamos un poco con lo que sería el tema de hoy, después de esta presentación de la empresa. Murro Electronic, desde sus inicios, tuvo la visión de tener que dar una solución a la conectividad de los elementos de la máquina que ayudan a la automatización, es decir, los sensores y los actuadores, darle una solución en cómo llevar la información de esos elementos hasta el control. Entonces, a lo largo de los años, pues han habido diferentes desarrollos en automatización que lo que han hecho es pues, que a medida que se ha ido complicando la automatización, los armarios de control cada vez pues, se han ido llenando más de productos, con lo cual siempre se ha visto o se está viendo el armario de control como un problema en muchas ocasiones a reducir, a magnificar. Y en ese sentido, Murro Electronic, pues, desde hace muchísimos años, empezó desarrollando bueno, no sé si se está viendo no se está viendo, ¿no? No, no se está pasando. Perdonad porque yo he estado haciendo aquí la presentación y no... Vale, perdonad, ¿eh? Bueno, entonces lo siento, bueno, voy a hacer un poco de resumen en lo que es la presentación. Realmente, bueno, como he comentado, Murro Electronic es una empresa familiar que tiene 3.300 empleados en todo el mundo y, bueno, tenemos más o menos unas 90.000 referencias y cerca de 1 millón de productos en stock. Somos especialistas en automatización descentralizada y lo que hacemos es pues, diseñar sobre todo productos eléctricos y electrónicos para automatización industrial. Siempre nuestros productos pues, son innovadores con el objetivo de poder abarcar las soluciones óptimas para la instalación de automatización en la industria. También tenemos una cultura de equipo y una experiencia en servicio al cliente pues, muy desarrollada. En ese sentido, Murro Electronic pues, abarca el mercado global con fábricas en Alemania y cerca de la frontera con Alemania en Chequia, además pues, de Estados Unidos y en China. Todo pues, para dar solución al mercado global. Y aquí es donde entraba ya en lo que era la explicación de la presentación de hoy, el tema de Ionic, muy enfocado pues, a todas las soluciones que son basadas en IP67 descentralizadas, ¿no? Murro Electronic desde los inicios siempre creyó pues, que tenía que dar una solución a la conectividad de todos los elementos de periferia, sensores y actuadores de una instalación de automatización, cómo llevarlas hasta el control. Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido diferentes etapas
y hasta llegar a la de hoy en día, pues que es una solución que podemos abarcar según qué tipos de aplicaciones, una instalación completamente sin armario de control, totalmente conectorizada y descentralizada con el producto VarioX. Pero bueno, ya veréis aquí pues, cómo EOLink ha influido mucho o cómo encaja perfectamente en esta visión que ha tenido More Electronic desde los principios de su inicio. Entonces, bueno, More Electronic, en este sentido, pues, en lo que se refiere a una instalación de automatización, ¿dónde se sitúa? Se sitúa hoy en día, o bueno, por lo menos, aunque vamos con la idea de reducir el armario eléctrico al mínimo, hoy en día se sitúa en esta parte, en lo que sería una instalación convencional de automatización en la que tenemos pues, principalmente un control, un bus de campo y también tenemos una parte en esa instalación más en la parte de IT que lo que hace es recoger datos de la instalación. Pues More Electronic se sitúa justamente en la parte donde con estas soluciones, aquí en la base de la pirámide, intenta recoger información en todos los aspectos, ya lo veremos, y ahí es donde entra el EOLink, información de las periferias para poderlas llevar con buses de campo estándar, con buses o con comunicaciones de IT para llevarlas a servidores de datos. Y también estos equipos están preparados pues, no solo para abarcar toda esa información y poderla transmitir, sino que además son equipos que están preparados para poderse configurar desde cualquier sistema de automatización o softwares estándares que hay en el mercado pues, para poder configurar elementos de periferia y poderlos transferir a la máquina o a servidores de datos. Bien, entonces, entrando un poco ya en lo que es el EOLink, y ahora veréis exactamente por qué encaja perfectamente la situación donde More Electronic empezó a descentralizar en esta base de la pirámide. Justamente el EOLink se sitúa aquí, en esta parte. Estos son los dispositivos EOLink, y justamente More Electronic siempre lo que ha pretendido es eso, dar solución a esta parte de aquí, que serían los periféricos. Si ahora queremos, EOLink está en un eslabón un poco más avanzado, lo que serían periféricos o entradas y salidas binarias, ahora está aquí, pues dar solución a estos periféricos a través de estos módulos descentralizados para llevarlos hasta el control. En ese sentido, el protocolo EOLink encaja perfectamente y se integra en estos dispositivos, ya que, como veréis en la próxima diapositiva, están definidos justamente con esa conectividad, con el conector métrica 12 pues famoso de la industria de automatización. Aún así, bueno, para dar una información básica, EOLink básicamente es un protocolo que lo que hace es recoger información de todos los sensores y los actuadores. Es una comunicación punto a punto, es decir, no es un bus de campo. Es una tecnología, un protocolo pensado pues, para que el máster recoja información del esclavo y no más allá. Es el máster el que forma parte del bus de campo y el que sí que se va a poder enlazar con otros participantes de ese bus de campo. Muy importante, la configuración y toda la información de los dispositivos EOLink va a ser completamente compatible con el mapeado de entradas y salidas que se hace en los controladores de siempre. Es decir, que no vamos a tener que realizar un estándar nuevo o recoger la información de forma pues, diferente como se hacía hasta ahora en los controles. Y como ya he comentado, pues, una de las grandes ventajas de esta tecnología es que utiliza el mismo cable que se utiliza para los sensores, es decir, en este caso con 3 hilos y con métrica 12. Esa, por lo menos, es la definición inicial, aunque luego veremos que
el conector no es tan importante que sea el métrica 12, sino que es el estándar de 3 hilos. Pero, desde luego, que el hecho de que haya sido basado en métrica 12, pues ha encajado perfectamente con las soluciones que Morrow Electronic da habitualmente. Y bueno, y por supuesto, pues es independiente del bus de campo, porque es a través del máster que vamos a acceder al bus de campo. Bueno, todo ello, IO-Link es una tecnología que lo que ha servido es para dotar de información extra, adicional, sobre todo a los sensores y a los actuadores también, últimamente, de forma que esos elementos importantes en la automatización industrial puedan llevar información para poder pues, utilizarlas en la fábrica pues, para generar información de producción, de diagnósticos, etcétera. Y por eso pues, IO-Link pues, se ha establecido como el estándar de la industria 4.0. Entonces, bueno, así como ya muy simplemente, para que veáis la definición de la organización IO-Link, pues es un estándar definido en 3 hilos con métrica 12. Es una comunicación serie por modulación de pulsos en la cual hay 3 velocidades estándar con las que trabajan los mástiles y los esclavos. La última de ellas, la COM3, de 230 kilobits por segundo, pues nos da tiempos de ciclo ya de 1 milisegundo. Es decir, que es una tecnología perfectamente válida para las instalaciones de automatización. ¿Cómo vemos el IO-Link cómo nos lo encontramos en la realidad? Pues no nos encontramos un puerto M12 Master, sino que suelen ser un módulo, como hemos visto ya en alguna figura o como hemos visto anteriormente, un módulo multimaster, es decir, con diferentes métricas 12 que son realmente los masters de IO-Link y que se van a conectar con los esclavos IO-Link. Muy importante, como he comentado, pues IO-Link es un protocolo que dota de una información adicional a todos esos elementos de campo. Y no solo, pues lógicamente va a llevar los datos de proceso, es decir, la información típica del sensor que va a ir a la memoria cíclica del control, sino que también pues, va a poder llevar información de configuración de ese dispositivo o parámetros, es decir, ese sensor actuador lo vamos a poder configurar desde el control en caliente, es decir, porque vamos a tener acceso en este caso a cíclico, la mayor parte de ellos, de las veces. Y después también vamos a tener diagnósticos, pues justamente pues para poder tener información de cómo están operando esos elementos y, bueno, pues en temas sobre todo de mantenimiento preventivo, pero también pues en temas de paros de máquina, etcétera, pues información muy importante para todo lo que es la industria 4.0. Una de las características más importantes del IO-Link es lo que se llama la propiedad del data storage, es decir, nosotros podemos tener un dispositivo IO-Link que en el momento en que conectamos al máster, como ya se ha visto en la diapositiva anterior, ese dispositivo va a enviar la configuración y se va a poder guardar en el máster de comunicación de IO-Link. Esa información va a ser útil para evitar errores, es decir, el máster solo va a dejar conectar ese tipo de sensor en esa conexión de métrica 12, pudiendo evitar así errores, es decir, no va a permitir que ningún otro elemento se conecte ahí. Pero además, en el caso de que haya un fallo, ese elemento pues, se estropee, pues en el momento en que haya un fallo, ese elemento se cambia por otro exactamente que sea exactamente igual y entonces ese elemento que volvemos a conectar, automáticamente el máster va a poder configurarlo con los parámetros que había guardado de ese mismo elemento.
Entonces, esa es una de las características más interesantes que nos ofrece el IO-Link. Y bien, pues visto esta propiedad, al final lo que tenemos, así de forma gráfica, es que ya no vamos a trabajar con los elementos de sensórica como si fueran elementos binarios accediendo a las tarjetas de red, sino que vamos a poder llegar hasta el mismo elemento. Es decir, que desde el control vamos a poder acceder a esos elementos. Como hemos visto en la diapositiva del Data Storage, que podemos configurar el elemento desde el máster, pero también se puede hacer desde el control. Y no solo con la configuración básica que guarda el máster, sino que durante el programa, durante el funcionamiento de la máquina, podemos cambiar esos parámetros, ¿vale? Entonces, así como ejemplo, os pongo este dispositivo, un dispositivo que hasta la aparición de IO-Link ha sido un dispositivo de señalización bastante simple, son unas luces, pero con la aparición de IO-Link pues tenemos este tipo de dispositivo ahora con muchísimas más prestaciones y que además, pues como veis, se puede cambiar sin tener que parar la máquina ni tener que desconectar el dispositivo para reconfigurarlo. Puede funcionar, por ejemplo, con hasta 5 modos TAC, hasta 5 posibles señalizaciones, como una torre de señalización clásica, pero podemos utilizarla, por ejemplo, pues para solo utilizarla con los 3 colores, o bien podemos utilizarla en modo slice, es decir, está compuesta de 20 anillos LED y cada uno de esos anillos LED le podemos dar un funcionamiento en cuanto a color y a animación completamente independiente uno de otro. Y claro, esto nos permite pues, poder señalizar hasta 20 posibles situaciones o 20 posibles procesos de control unificados en una sola torre. No tenemos que ponerlas en 20 diferentes o en diferentes torres en la instalación. Es decir, que en una sola torre podemos tener información de 20 posibles procesos. O, por ejemplo, lo podemos poner en modo nivel, es decir, que podemos ver el progreso de cómo está una tarea, en qué nivel está acabado. Podemos ver, por ejemplo, el nivel de una señal analógica, ya sea de nivel de líquido, de nivel de temperatura, etc. Pues este es un ejemplo muy típico que creo que explica muy bien pues, cómo un elemento en el pasado muy básico, a través de la tecnología IO-Link, lo podemos hacer en un dispositivo que da muchísima información y que además lo podemos utilizar pues, para mejorar los procesos productivos. Todo esto que nos lleva? Nos lleva a que, como ya hemos visto, los elementos de IO-Link sí o sí se van a tener que conectar pues, a estos módulos que son masters IO-Link, y en ese sentido no solo vamos a tener que conectar esos elementos IO-Link, sino que además podemos conectar también, lógicamente, elementos que no sean IO-Link, es decir, elementos que son pues, que sean tradicionales, normalmente pues, binarios, como son pues, sensores inductivos, etc. Esos elementos los podemos también conectar a través de los que llamamos estos módulos, que son esclavos IO-Link, y lo que van a hacer es recoger varias señales binarias y transformarlas para llevarlas en información que no solo van a través de este esclavo IO-Link, que no solo va a llevar la información de los datos, sino que además también puede llevar información de diagnóstico, es decir, si se ha producido algún cortocircuito, información de consumo de corriente, etcétera, que nos va a proporcionar este mismo esclavo IO-Link. Es decir, que podemos tener a través
de una tecnología IO-Link, no solo la conectividad de elementos inteligentes, elementos avanzados, también pulsatería, por ejemplo, con diferentes funcionalidades IO-Link, sino que además nos va a permitir a través de estos esclavos IO-Link recoger muchísimas señales de la máquina de forma mucho más efectiva. Si veis, con un solo cable vamos a poder llevar la información de muchísimos elementos que en principio también son binarios, o sea, sin información adicional, sin inteligencia adicional. Y eso es lo que lleva a integrar pues, las soluciones IO-Link que se están dando hoy en día en el presente de la industria a que estén totalmente introducidas en lo que llamamos en Morro Electronic un concepto de instalación descentralizado avanzado, en IP67. Es decir, si veis todas estas señales, ya no van a tener que ir hasta el armario de control con diferentes cables y mangueras multihilo, sino que se van a unir todas en un solo máster y de aquí, con un solo cable, vamos a ir al armario de control. Esa es un poco pues, la solución que Morro Electronic ofrece con sus masters IO-Link y también sus dispositivos IO-Link que os estamos mostrando. Entonces, bueno, si vamos a ver las diferentes soluciones del IP67, como ya he comentado y he ido comentando tradicionalmente, pues se ha ido pasando de instalaciones básicas en las que habían pocas señales, el armario de control aún tenía un cierto espacio, podíamos poner tarjetas de entradas-salidas. A medida que la automatización se ha ido complicando, pues ha habido muchas más señales, nos ha ido obligando a hacer cajas intermedias para llevarlas a los armarios de control, y si veis los armarios de control, pues ya necesitábamos llenarlos con muchísimos terminales de interface, muchísimo cableado interno. A partir de ahí es cuando se empieza a buscar, desde hace muchos años, más de 20 años, pues ya soluciones para mejorar esa instalación. Al principio con unas cajas conectorizadas, métrica 12 y con LEDs, que ya evitaban pues, todo este cableado y manipulación de cajas, pero aún seguían teniendo muchísima ocupación dentro del armario. Lógicamente, hoy en día pues, vamos a estas soluciones con módulos IP67 con comunicación, ya sea en la solución compacta de Morro Electronic o la modular de Cube67, en las que vamos a dar soluciones pues, para conectar elementos IO-Link o elementos binarios que no son IO-Link, tanto en un sistema, una solución, como en otra. Y además, no solo eso, sino que también, en ambos casos, vamos a poder también trabajar con esos esclavos IO-Link que se van a poder conectar a los masters IO-Link y nos van a dar una solución totalmente descentralizada, no solo para los elementos IO-Link, sino también para los elementos que no son IO-Link, digitales, analógicos, pues tradicionales. Bien, pues así como a modo un poco de ejemplo, os muestro aquí unas fotos. Aquí pues veis una imagen en la que vemos un esclavo IO-Link. Aquí vendrían todas esas señales cableadas y solo este cable de aquí, este cable es el que iría al máster, que sería en este caso, este sería el máster, y cada uno de estos cables pues, sería correspondiente a uno de los diferentes másters que puede haber en una máquina. En el sistema Cube67 pues, también tenemos soluciones descentralizadas, el IP67, en este caso pues, con una comunicación del sistema Cube67. Es decir, al final lo que se pretende es eso, es que solo sea el cable de comunicación el que vaya recogiendo o que vaya recorriendo la máquina, mientras que los elementos se vayan conectando a esos másters o módulos IP67. ¿Por qué es tan importante? O solo para que tengáis una idea de cómo cuantificar el cableado. La mano de obra, pues, con los años evidentemente se ha ido encareciendo y no solo eso, sino que además el número de conexiones también ha ido aumentando. Aquí os pongo un ejemplo para 8 señales solo, la cantidad de trabajo que se tiene que realizar en una caja, solo una caja descentralizada, que luego vamos a llevar hasta el armario principal. Esas 8 señales pues, nos van a llevar a tener que realizar
62 conexiones de terminales. ¿Eso qué implica? 62 pelacables, 62 poner puntera, 62 cableados en terminales, poner los terminales, lógicamente, tanto en lo que es la caja descentralizada como dentro del armario, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo extra es lo que nos ahorra utilizar un módulo de comunicación en el que solo va a ir un cable al armario. Es decir, vamos a poner estas señales en unos módulos descentralizados y solo va a llevar al cuadro el cable de comunicación y un cable de automatización. Moore Electronic, como ya he comentado al principio, pues no solo está centrado en dar solución a los elementos de entradas y señales, sino que pretende dar una solución a la reducción máxima del armario control. Entonces, os voy a poner aquí un vídeo en el que, si veis, pues vamos a ver las ventajas de tener esas instalaciones totalmente descentralizadas. Entonces, principalmente, vamos a sacar del armario control fuentes de alimentación, switches y la periferia de entradas y salidas. Esos elementos, pues, ¿qué nos va a llevar? Pues, como ya he comentado, vamos a tener mucho menos tiempo de instalación, es decir, menos trabajo, vamos a tener unos diagnósticos más claros. Además, bueno, todos esos módulos, por supuesto, van en IP67, IP69K, etcétera, y vamos a tener pues, una reducción importante en el armario. Lógicamente, aún vamos a tener necesidad de armarios, sobre todo para todo lo que son elementos de potencia, pero, como ya he comentado al principio, Moore Electronic pues, ya tiene soluciones para abarcar algunas soluciones completamente que sean con motores de baja potencia, pues tenemos también controladores en IP67 sin necesidad de tener que montar una manera de control para unas potencias determinadas. Bien, después del vídeo pues vamos a dar ya un poco más de información sobre todos los sistemas que tenemos en NeoLink y sobre todo vamos a ver una aplicación en cómo vamos a llevar esa información a través de los protocolos de comunicación de la industria 4.0, OPCOA, MQTT, etc. En el tema del Cover67, que es este sistema, lo tenemos organizado así, y son una cabecera con diferentes módulos de entrada-salida. Podemos tener solución para bloques de válvula, pulsatería, etc. Y en el caso de los sistemas compactos, principalmente con la familia Impact Pro o MVK Pro, pues de una forma completamente análoga a la que tenemos en Cube67, pero en este caso sí con todos clavos IO-Link. Tenemos estas soluciones y podemos ver pues, cómo podemos recoger pues, sensores, actuadores, elementos directamente que vayan con IO-Link, analógicas a través de convertidores de analógicas a IO-Link, bloques de válvula con IO-Link, etc. Podemos tener una instalación de este tipo y, bueno, en este sentido, pues, os pongo aquí, por ejemplo, un ejemplo. Esta sería una máquina pues, que es un ensamblado de piezas y esas piezas las tiene almacenadas aquí en esta pequeña estantería, de forma que bueno, pues las recoge de esta estantería y aquí hace pues, ensamblado de las piezas. Si veis en esta estantería aquí tenemos diferentes iluminaciones. Estas balizas son en IO-Link, si veis son bicolor, aquí está en rojo, aquí está en verde. De hecho aquí se utilizan en 2 colores, pero se pueden utilizar en muchos más colores, pueden tener hasta 5 colores. Solo para tener las señales de todas estas señalizaciones necesitaríamos aquí pues, 2 señales por cada baliza, si no fueran IO-Link, multiplicadas por 6, 12, 24 señales que tendríamos que llevar pues, al armario de control. En este caso, si veis, pues, para abarcar esta solución de aquí, tenemos aquí 2 módulos que básicamente van a recoger las 6 señales IO-Link con 6 cables
y solo vamos a llevar al armario de control pues, este cable de comunicación, no vamos a llevar más. Si veis, pues no hay cables en toda la instalación porque solo va un cable al armario de control. Igualmente, en esta parte de aquí del ensamblaje o en esta otra parte, pues vamos a tener aquí muchas señales, aquí ya más relacionadas con cilindros, neumáticos y pistones que hacen accionamientos. Y en ese caso, pues vamos a tener esas señales totalmente recogidas en módulos y solo va a ir un cable de comunicación al armario, como ejemplo de cómo se puede llegar pues, a simplificar la instalación utilizando elementos IO-Link. A nivel de diagnósticos, pues claro, por supuesto que también vamos a tener diagnósticos visuales y también diagnósticos que vamos a llevar a través de comunicación. Entonces, a través de los diagnósticos visuales principalmente van a ser de ver la situación del módulo, es decir, si el módulo está recibiendo alimentación, está recibiendo comunicación de forma correcta. Y a nivel de las señales, vamos a tener pues, los diagnósticos con LEDs, normalmente bicolores, si en ámbar si está activada la señal, en rojo si hay un problema. Y luego pues también ahora añadiríamos en IO-Link si está en verde o en verde parpadeando, pues si comunica en IO-Link. Es decir, estos diagnósticos los vamos a tener visuales en el módulo, es decir, para tener un mantenimiento rápido, de forma que si ya se ve que no llega la señal o que puede ser por un tema del cable que se ha roto, pues cambiarlo de forma rápida. Pero también, lógicamente, vamos a tener esos diagnósticos que los llevamos por comunicación al control y también, ¿por qué no?, como ya he comentado, pues por comunicación a los sistemas IT de recogida de datos. Por ello, los módulos Impact Pro pues son unos módulos que, aparte de comunicar con los buses de campo estándar, pues también pueden o son servidor de datos OPC-UA. Puede también publicar en un broker MQTT. Se pueden acceder a ellos a través de JSON, el lenguaje JSON, es decir, y todo ello con un interface interno en el que mapea automáticamente toda la información de IO-Link, lo mapea a estas comunicaciones, de forma que es prácticamente automático. En el momento que se configura una aplicación cliente IO-Link, OPC-UA, vamos a tener la información IO-Link totalmente ya mapeada en las variables que nos permita la aplicación OPC-UA. Luego veremos un ejemplo. Y bien, pues entonces, así un poco de resumen de instalación, tendríamos que el Master IO-Link puede abarcar la instalación de todo lo que son elementos de automatización de la máquina, o sea, todo lo que sería el mundo OT, pero también va a llevar comunicación no solo al control para que funcione la máquina, sino también a través de las comunicaciones de IT pues, a los servidores de datos que se requiera para esa instalación. Entonces os voy a presentar aquí pues, un ejemplo que tenemos aquí montado. Tenemos aquí pues, una maleta y en esta maleta vamos a ver de forma un poco pues, con la aplicación OPC-UA y también cómo funciona pues, el tema de los diagnósticos y de la información que nos genera los elementos IO-Link. Esta maleta, bueno, aquí tenemos un Master IO-Link en el que tenemos conectado una baliza multicolor, una pulsatería también que podemos por IO-Link cambiar el color de las señalizaciones, cambiar también las animaciones. Tenemos aquí una fotocélula IO-Link que de momento no la tenemos conectada y aquí tenemos el sistema Cube en el que tenemos una señal analógica generada por un potenciómetro de 0 a 10 voltios que a través de un convertidor analógico IO-Link pues vamos a controlar
que esta luz vaya cambiando de color, depende del valor de la analógica. Aquí también tenemos en este Master IO-Link conectada lógicamente la baliza IO-Link, pero aquí también veis en rojo vamos a activar un cortocircuito cada 10 segundos para que podáis ver cómo podemos tener esa información por OPC-UA. Antes de entrar en el tema de la aplicación OPC-UA, os muestro también el servidor web del Master IO-Link. En este caso, pues, es este Master IO-Link. Tenemos aquí diferentes posibilidades para ver la información de ese máster en cuanto a, pues, el fabricante, la referencia, las características. Muy importante qué hardware, qué software lleva ese dispositivo, etcétera. Tenemos también un menú de diagnósticos para ver, pues, todos los fallos que se han ido produciendo. Lógicamente, como vamos generando cortocircuitos, los va registrando. O sea, el web server de este máster es muy completo. Aquí tenemos, pues, los parámetros, y aquí, muy interesante, tenemos una carpeta donde podemos subir diferentes ficheros IODDs de los dispositivos IO-Link. El fichero IODD es el fichero de descripción electrónica de los dispositivos IO-Link, y los podemos tener aquí en el mismo máster, de forma que cuando vayamos, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes puertos IO-Link, donde tenemos conectados los dispositivos IO-Link, y por ejemplo aquí pues tenemos esta baliza. Como tenemos el IODD guardado, vamos aquí a parámetros, y podemos tener aquí todos los parámetros de esa baliza, para que pueda, pues, iluminar en un color, etc. La baliza tiene un sensor integrado, que en el caso, pues, que lo accionemos, pues se pondrá en rojo. Entonces ahora veremos esa aplicación. Vamos a ver la aplicación OPC-UA. Es esta aplicación de aquí. Y aquí tenemos la maleta con el color de la baliza y el color del pulsador en IO-Link. Es decir, que tendríamos básicamente, pues, una representación por OPC-UA de lo que es esta instalación. Si vemos ahora, vamos a cambiar el valor del potenciómetro. En la cámara a lo mejor no se ve muy bien, pero el valor de verde va a cambiar a naranja, a azul, a lila, es decir, diferentes colores según el valor del potenciómetro, como he explicado anteriormente, en rojo. Y esa misma situación, pues, es la que por OPC-UA vamos a tener esa información, y la vamos a representar aquí en esta aplicación. Entonces, si veis, cuando se accione el cortocircuito, aquí también nos va a dar información. Se está produciendo ahora el cortocircuito en el módulo. Es decir, aquí ahora ya se ha ido el cortocircuito, pero ahora cuando se vuelve a activar, por ejemplo ahora, pues lo tenemos activado otra vez, ¿vale? Y esa sería, pues, una representación típica, pues, de información, no solo información de estado, es decir, de cómo está, en qué estado está este dispositivo IO-Link, sino también información de diagnóstico del dispositivo IO-Link que está conectado en un puerto IO-Link. Vamos a conectar ahora, pues, la fotocélula. Esta fotocélula es una fotocélula, pues, que la conectamos al puerto IO-Link, y nos va a permitir, pues, ver en vivo, como si fuera una escala exactamente, pues, el valor de esa fotocélula, que tiene un corto alcance, pero podemos ver, pues, arriba también las señales de conmutación. Vamos a ver cuando se activa la primera señal de conmutación. Lo vamos separando, cada vez va dando más, y más o menos, pues, en unos 45 milímetros se ha activado la primera señal de conmutación. Y si vamos separando, llega a la ventana, sigue la señal de conmutación 2 activada, y ahora se ha activado la 1, más o menos en 60 y pico, y ahora cuando llega a 80, pues solo queda una señal de conmutación. Pero bueno,
Es solo para mostrar que podemos representar en vivo información de un dispositivo IO-Link. Podemos recoger ese dato, podemos graficarlo de una forma muy fácil, ¿eh? Es decir, todo esto va con una aplicación y que ya nos permite realizar pues, una visualización de los datos y un registro de datos pues, de forma muy, muy fácil. No solo eso, sino también, si queremos, podemos tener datos de lo que es el módulo en sí, es decir, el Master IO-Link, el voltaje medio al que ha sido alimentado, la corriente de consumo, la temperatura de trabajo, datos de energía, es decir, en cada intervalo de tiempo podemos monitorizar el consumo del módulo en sí. Es el consumo con todos los dispositivos conectados. Pero si lo deseamos, como tenemos aquí el ejemplo, en el puerto X3 tenemos con la alimentación, podemos ver exactamente qué alimentación máxima, qué alimentación mínima hemos tenido en esa conexión. El voltaje actual del módulo y, bueno, y por supuesto ya información más de identificación del módulo, es decir, la descripción del módulo en cuanto al nombre, el hardware, el firmware. Como os he presentado anteriormente, pues en el web server teníamos justamente esta información, el firmware 1.6, el hardware 1.3, que lo está leyendo del módulo. Podemos ver también la dirección IP que tiene este módulo, etc. Y bueno, y también, pues claro, tenemos la información del resto de la otra parte de la maleta, es decir, del sistema Cube, en el que aquí sí que es un sistema un poco diferente, no está tan basado en IO-Link, porque aquí hay un Master IO-Link que recoge información del convertidor, pero estos módulos de aquí ya no son IO-Link, son de entradas y salidas o analógicas estándar, y aquí sí que tenemos este módulo a modo de pasarela, que es el que nos comunica por OPC-UA. Y es a través de este módulo pues, que podemos ver la información que estamos representando aquí. Es decir, esta información de que se están activando estas señales, el estado de estas señales nos la está dando este módulo, a través de este módulo. El valor del potenciómetro, ahora mismo en 4,41 voltios, pero lógicamente si movemos el potenciómetro, pues va a cambiar a medida pues, que lo vayamos cambiando. Y lógicamente pues también variará el color de la baliza, que si antes pues, lo teníamos en un color verde o rojo, ahora lo tenemos en azul porque hemos puesto el potenciómetro a ese valor. Y bien, pues esto es un poco lo que os queríamos presentar en cuanto a lo que es la posible digitalización de un sistema completo basado en IO-Link con los másters que disponemos actualmente en Murro Electronic. Ya un poco pues, para seguir con la presentación. Pues bueno, ¿qué nos permite en este caso un tema de diagnósticos de IO-Link? Pues lógicamente nos va a permitir que ya no estemos en una situación de mantenimiento reactivo o preventivo, sino que vamos a poder llegar a un mantenimiento por lo menos predictivo, es decir, porque tenemos información de cuándo ocurre o cuándo ha ocurrido un problema, cuántas veces ha ocurrido ese problema. Podemos predecir por información del dispositivo si tiene, muchos de ellos pues tienen información de horas de funcionamiento estándar en condiciones normales. Podemos tener pues, un mantenimiento predictivo y claro, por supuesto, si tratamos todos esos datos, pues con la inteligencia artificial pues, podemos llegar a tener un mantenimiento pues, ya prescriptivo, ¿no? Y bueno, hasta aquí esto es todo lo que os queremos presentar hoy con este webinar. Las soluciones de Murro Electronic en cuanto a cómo IO-Link nos aporta
o nos ayuda o nos aporta inteligencia para la digitalización de la fábrica y por qué camino y también por qué motivo. IO-Link es un protocolo importante en lo que es la industria 4.0 y para los procesos de digitalización. Y a partir de aquí pues quedo a vuestra merced para que me hagáis las preguntas que se os haya ocurrido, que se os hayan planteado. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Jesús. Ha sido muy interesante. Mientras los asistentes pues, se animan a preguntar algo que lo podéis volcar en el chat, te voy a hacer yo alguna pregunta. ¿Cuánto cuesta implementar IO-Link en una fábrica? ¿Cuánto incrementa? A ver si cuesta mucho Vale, implementar IO-Link. vale, sí. En principio, sí, esto es algo que no he comentado. La tecnología IO-Link, aunque un poco lo podéis imaginar por las características de esa tecnología, pero realmente la tecnología IO-Link es una tecnología que en cuanto a producto no encarece. Hay dos motivos principales. El primero de ellos es que en la mayoría de dispositivos, normalmente, sobre todo los que son analógicos, que son los que generan más información, necesitan de una conversión analógico-digital y luego lo vuelven a convertir de digital a analógico. Es decir, que tienen dos convertidores integrados. Sin embargo, con la tecnología IO-Link no es necesario hacer la segunda conversión de digital a analógico, sino que ya se transmite en digital. Entonces, muchos dispositivos analógicos tradicionales pues, tienen un convertidor digital analógico, además, o sea, de más que respecto a IO-Link. Y luego, otro aspecto muy importante y que además pues, facilita mucho la integración de IO-Link en la industria es el medio físico, es el cableado. El cableado es, como ya he dicho en la presentación, es un cable estándar, como es el que se utiliza para los sensores, que todo el mundo de la industria ha trabajado con ellos, trabaja con ellos. Hay gran variedad de fabricantes que lo ofrecen, o sea que los precios son muy competitivos y es un cable económico de baja sección, es decir, que no tiene mucho cobre. En principio no tiene que ir apantallado, o sea, a diferencia de otros sistemas de comunicación que normalmente necesitan en muchas ocasiones una pantalla para que sean inmunes. En este caso, IO-Link no. Y eso hace que sea una tecnología pues, que se puede aplicar de forma muy fácil y económica. Vale, ¿y cuándo se usa MQTT y cuándo OPC-UA? Bueno, bien, esta es una cuestión un poco, a ver, es un poco que queda mucho en el ámbito del personal de IT de las fábricas. Es decir, que en muchas ocasiones, bueno, la mayoría de ocasiones son ellos los que deciden, ¿no? Pero así de grandes rasgos, MQTT es un protocolo que viene más del sector informático y te permite transmitir más datos, o sea, o con más velocidad, porque también los datos no van tan enmascarados con cabeceras de protección contra, pues para que sean más fiables. OPC-UA es un protocolo que viene más de la industria tradicional de automatización, entonces es un protocolo que va muy encapsulado y que es más lento, digamos, o sea, no puede llevar tantos datos por segundo como MQTT, pero es más fiable y además está más presente en los elementos de automatización porque es un protocolo que ya se ha venido utilizando desde años atrás. Entonces, ahí es un poco esas dos diferencias. Vale, pues bueno, muchas gracias. Veo que no
que no ha entrado ninguna pregunta. Si tenéis alguna duda podéis contactar directamente con Jesús en el email que aparece. Aún así os compartiremos el webinar grabado y la presentación que ha utilizado Jesús junto con su contacto. Y nada, muchas gracias Jesús por la ponencia y muchas gracias a todos los asistentes. Ahora os enviaremos una pequeña encuesta para que valoréis la jornada y bueno, eskerrik asko eta hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias por la asistencia y espero pues en algún momento poder contactar con todos. Gracias. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.